que podemos decir que seguimos adelante. Gracias por tu amor y tu infinita bondad. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Ahora les voy a invitar a mis compañeros que están de mi lado izquierdo que se pasen del lado derecho. Vamos a movernos, a mi lado derecho, izquierdo de ustedes. Que se acomoden y así puestos de pie les vamos a dar tiempo a la alabanza. Buenos días, mis hermanos. Vamos a cantar el himno Un Mandamiento Nuevo. Recuerda que si no lo tienes, lo puedes también tener en tu teléfono. Es el himno 261. Vamos a cantar ahora Al Cristo vivo sirvo. Su
nuevamente les hago la invitación a los que están de mi lado izquierdo que se pasen a las filas del banco de las bancas de mi lado derecho, por favor. Por favor. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le damos la bienvenida a Betsy, es la predicadora de esta mañana, la última predicadora de los compañeros que gradúan. Entonces les pido que dispongan su corazón para escuchar la palabra que nos va a exponer esta mañana. Buenos días, Dios les bendiga, qué gusto verlos otra vez. Y pues todos uniformados, busqué lo más parecido que tenía. Pues gracias a Dios que pues tengo la oportunidad de estar aquí, gracias a Dios por la persona que tuvo la idea de que antes de salir del seminario prediques por última vez. Es una bendición de verdad estar aquí y es muy diferente, se siente bien diferente predicar aquí que predicar en la iglesia, es algo muy extraño. Pero gracias a Dios por la bendición de estar con ustedes, de verlos otra vez, de verlos bien, aunque ahora muy abrigados. Y leía Lidia, Romanos capítulo 12, versículo 2, y se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Oremos. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos contigo, Padre, por todas las bendiciones que das a nuestras vidas. Gracias, Señor, por seguir siendo tan bueno con nosotros, Dios, a pesar de que constantemente demostramos lo malos que somos, Señor. Gracias, Padre, por bendecir nuestras vidas, Dios, por darnos tantas cosas bonitas a nuestro alrededor, Señor. Y te rogamos en esta mañana, Dios, que seas tú quien guíe este momento. Te ruego, Señor, que tú me ayudes a compartir tu palabra con eficacia, Señor. Te ruego, Padre Santo, que me uses para bendecir a mis compañeros, Señor, para bendecir a mis hermanos y a tu iglesia, Dios. Te ruego, Padre Santo, que quites de mí cualquier nerviosismo, Señor, y que yo recuerde que voy a hablar tu palabra, Padre Santo. Ayúdame a concentrarme, Dios, y a poder hablar correctamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Les tengo que confesar que no he visto las transmisiones de mis demás compañeros porque yo sabía de qué quería hablar. Dije, ¿qué tal que alguien habla lo mismo? Pero dije, al final de cuentas, si yo voy a hablar de algo, pues ya, ni modo. Así que ustedes me dirán si alguien ya habló de algo así, pues discúlpenme. Y escogí este texto porque hoy quiero hablar de un tema que sé que a todos nos compete. A medida que pasa el tiempo, es fácil observar que el mundo ejerce una influencia gigantesca dentro de la iglesia. Lo podemos ver en diferentes ámbitos de ella, y esto nos involucra a ti y a mí. Y sabemos que el hecho de ser seminaristas no nos mete en una burbuja o en una capa protectora que dice no pasa aquí nada malo, ¿no? Al contrario. Hay diversas etapas y situaciones en la vida de un seminarista y de la iglesia en general que demandan firmeza, que demandan una persona nueva y diferente, con una forma de pensar muy distinta. Sabemos que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los romanos, él ni siquiera la conocía, no la había visitado ni una sola vez. Sin embargo, conocía la condición que había alrededor de la iglesia, el tipo de entorno en el cual ellos vivían. En términos generales, era un entorno no muy distinto al cual vivimos ahora nosotros como iglesia. La instrucción del apóstol Pablo en aquel tiempo es totalmente vigente e imprescindible para la iglesia de hoy en día. El llamado a ser diferentes sigue siendo totalmente necesario y apremiante para ti y para mí.
Y no nos vamos a meter en temas de métodos, de formas, y nada de eso, que actualmente tiene a la iglesia en un debate constante de esto se debería hacer así o no se debería hacer de esta manera, esto se ve bien, esto se ve mal. No vamos a hablar de esto. Y de acuerdo a la Escritura, lo que nosotros debemos buscar es una manera diferente de pensar. Yo sé que algunos de ustedes ya están cansados, ya es pues el fin de bimestre, los veo algunos así un poquito con los ojos medio cerradillos. Yo sé lo que es eso. Pero pues vamos a tratar, ¿no?, de estar despiertos. Si ves que alguien empieza a ser así, pellízcalo, que no va a tardar mucho. En general, hay 3 áreas principales en las que debemos demostrar a costa de todo que nuestra manera de pensar es diferente a la del resto del mundo. Y claro que nos va a costar muchísimo esfuerzo, no nos agradará incluso lo que puede provocar en las personas más cercanas a nosotros. Sin embargo, es un mandato innegociable. Y a medida que te decidas a cambiar, a ser diferente en tu forma de pensar, encontrarás más placentero el ser diferente al resto del mundo. A ser diferente en tu forma de pensar, encontrarás más placentero el no ser alguien del montón, pero esto demanda esfuerzo y constancia. Y la primera área en la que debemos demostrar un cambio de nuestra forma de pensar son las relaciones interpersonales. No recuerdo a qué hora empecé, así que por favor cuando falten 5 minutos me avisas, por favor. Lo primero son las relaciones interpersonales. Debemos enfocarnos mucho, esforzarnos bastante por ser diferentes al resto en la forma en que nosotros nos llevamos. Sabemos que las relaciones interpersonales son necesarias e inevitables. ¿Y qué decir del seminario si hasta el cuarto compartimos? Nos relacionamos constantemente. A lo largo de nuestra vida y los años que pasamos por este lugar, hay diversas situaciones que demandan personas con mentes renovadas. Cada uno de nosotros es diferente y lo podemos ver a simple vista, con gustos diferentes e incluso formas de hablar muy distintas. Sin embargo, en la pluralidad debe haber unidad y equipo. Tú y yo somos llamados a servir al Señor, pero comenzando con nuestras relaciones interpersonales, debemos esforzarnos por sacar de nuestra cabeza la forma en cómo el mundo nos ha intentado decir que funcionan las relaciones entre las demás personas, cómo funciona la amistad, cómo funciona la hermandad. Con respecto a las relaciones, el mundo nos ha enseñado o intentado enseñar bastante. Nos ha enseñado que el que la hace la tiene que pagar, y claro, por manos del agraviado. También nos ha enseñado que el perdón se gana, que ante las diferencias de pensamiento hay que luchar hasta que una de las partes ceda, que puedes levantarte en contra de la autoridad si los que vienen contigo son mucho o son mayoría. El mundo nos ha enseñado que 2 hombres no pueden ya tomarse de la mano o darse un abrazo afectuoso sin que alguien piense alguna cosa incorrecta, sin que nadie piense algún disparate. El mundo nos ha enseñado que 2 mujeres no pueden tener amistad totalmente sincera. El mundo nos ha enseñado a ayudar con intereses de por medio, o sea, dinero, fama, reputación. El mundo nos ha enseñado que nuestra forma de relacionarnos en la mayoría o en gran parte es por conveniencia. Y esto mancha la unidad de la iglesia que Dios espera. Tú conoces la manera en que te relacionas con el resto, sabes cómo te relacionas tanto con alumnos como con las personas de tu mismo grado, los que están más arriba de ti, los administrativos, con cada persona. Y sabemos de sobra lo que estamos haciendo mal. Sabemos de sobra lo que deberíamos de cambiar, sin embargo, a pocos se atreven, no voy a decir nos atrevemos, pocos se atreven a cambiar la forma en que se llevan los demás. Pocos buscan entrar en una relación, tener amistades buscando qué te aporto, en qué te ayudo, qué te doy de mí, qué te enseño de mi propia experiencia para que crezcas. Pocas personas buscan un equilibrio en las relaciones. Tendemos a ver las áreas débiles de los demás como algo de lo cual hacer mofa, como algo de lo cual decir, en eso yo soy buenísimo. Yo busco mis áreas fuertes y juzgo tus áreas débiles. Tú y yo conocemos las dificultades que ha habido en el seminario.
y cada una de ellas nos debería acercar más. Pero esto no será posible jamás si no cambiamos nuestra manera de pensar. Y yo recuerdo mucho la historia o la parte de la historia de Abraham cuando está con Lot. Y veo que es un gran ejemplo de una diferencia de pensamiento, una diferencia de mente antigua y de una renovada. Aun cuando Abraham tenía una posición económica muchísimo mayor a la de Lot, prefirió estar en paz, dándole preferencia a él. Y conocemos el resto y el fin de la historia. Me encanta la razón que Abraham le da a Lot para no tener altercados entre ellos y entre sus pastores. Génesis 13:8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Tú y yo, con la diversidad de edades y pensamientos que tenemos, podemos impactar al mundo con la forma en que nos relacionamos. Así como la iglesia primitiva impactó su sociedad, así como muchos llegaron a conocer de Cristo solamente por el testimonio de la primera iglesia, tú y yo podemos ser diferentes sin ningún temor y pena. Tú y yo podemos marcar la diferencia en nuestra generación y llevarnos bien. Aprender a ser hermanos, aprender a querernos, aprender a trabajar como equipo aun cuando seamos tan diferentes. Primera a los Tesalonicenses 3:12 dice: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos. Constantemente la Escritura nos llama a llevarnos bien y más que eso, a amarnos unos a otros. Siendo un llamado que hace la Escritura inspirada por nuestro Señor, deberíamos ocuparnos en cumplirlo, así como nos ocupamos en cumplir a la perfección o lo mejor que podamos con nuestras predicaciones, con nuestras clases, con los que tocamos música, así como nos esforzamos por hacer las cosas lo mejor que podemos, deberíamos esforzarnos por tener relaciones más sanas, por llevarnos mejor con los demás. Estos tiempos demandan una iglesia unida, con relaciones interpersonales sanas, y para ello es indispensable que nuestra mente cambie, que seamos de una mente diferente, que seamos distintos al resto. Es algo bastante que demanda bastante trabajo, demanda que asentemos bien nuestros pensamientos, que recordemos qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que la sociedad está intentando meternos en la cabeza y deshacernos de ello, deshacernos de la apatía, de distintas cosas que en lugar de acercarnos a nuestro hermano nos empiezan a alejar. Tenemos que buscar un cambio de mente. Otra área en la que debemos esforzarnos por cambiar nuestra forma de pensar son las responsabilidades ministeriales. La mayoría de nosotros llegamos al seminario sin saber qué va a pasar con nosotros ni siquiera el primer día. No sabemos ni a dónde ir, ni con quién nos va a tocar, ni qué materias, ni a qué hora. No sabemos ni qué. Yo pensaba que iba a tener clases todo el día. La verdad no sabía ni siquiera si iba a poder salir a ningún lado. Hasta creo que le pregunté a Susi. Cuando recién estaba empezando a llegar, no sabía ni qué iba a pasar y muchos de nosotros no sabíamos qué iba a pasar con nosotros en el transcurso de nuestro tiempo aquí y mucho menos sabíamos qué íbamos a hacer terminando. Teníamos en mente nosotros lo que queríamos hacer al finalizar los 4 años. Teníamos en mente tal vez algunos regresar a nuestra tierra natal y allá ir a impactar al mundo con todo lo que aprendimos. Teníamos diferentes ideas, algunos otros no sabíamos ni siquiera qué íbamos a hacer. Sin embargo, Dios sigue siendo experto en dejarnos con lo que comúnmente se dice con el ojo cuadrado, al superar nuestras expectativas, al dejarnos así de wow, ¿en serio esto era lo que iba a pasar conmigo terminando y yo preocupándome? Dios es experto en eso. Dios siempre nos da más allá de lo que podemos imaginar. Y esto no tiene que ver con fama, ni reconocimiento, ni nada de eso, lo sabemos, sino que nos da aquello en lo que nos sentiremos plenos, aquello en lo que al final del día no tendremos dudas de que ese es nuestro lugar. Aun cuando somos inmerecedores de todo lo que tenemos, aun cuando somos inmerecedores de estar en este seminario o en cualquier otro,
Mucho menos somos dignos de servir a nuestro Señor, al Dios que es eterno. Y Él es quien nos coloca en el lugar donde nuestros dones darán fruto. Aunque por un tiempo pudiéramos titubear, con seguridad llegará el momento en que con una sonrisa en la cara podamos afirmar: para esto fui llamado, para esto nací. Y ese trabajo hermoso de servir a la iglesia de Dios merece todo nuestro esfuerzo y demanda responsabilidad que jamás podremos comprender ni llenar sin un cambio de mente. Tú y yo no podremos servir al Señor de la manera como Él nos demanda si nuestras mentes siguen siendo iguales, si nuestras mentes siguen siendo irresponsables. Lamentablemente, la inclinación del pensamiento que tenemos muchos mexicanos es hacia la irresponsabilidad. Y en una sociedad donde la irresponsabilidad no es erradicada, no es tratada como un problema grave, sino que simplemente el resto se acopla, es sumamente trascendental un cambio de mentalidad en los siervos de Dios. Las responsabilidades ministeriales demandan mucho tiempo, tanto en oración, planeación, organización, ejecución, etc. Y si no nos hemos esforzado por cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, jamás veremos resultados en su máximo potencial. Y claro que todo viene por la gracia de Dios, todo es solamente por su gracia. Sin embargo, los resultados se disfrutan muy diferente cuando tú te das cuenta de que diste todo lo que tenías para dar, cuando te das cuenta, aquí están los resultados y son gracias a Dios, son por la gracia de Dios y me esforcé. Se siente bastante diferente cuando ves lo que Dios hace a través de ti y diste todo lo que tenías para dar. Un cambio en nuestra forma de pensar hará que las responsabilidades ministeriales sean un deleite. Harán de los desvelos necesarios alegría y de las situaciones adversas que constantemente se presentan en la iglesia un reto tomado con entusiasmo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos vastos ejemplos organizativos dentro del pueblo de Dios. Vemos organización desde la ejecución de la música hasta el servicio a la comunidad. Actualmente la mayoría de las iglesias también tienen cierta organización donde tú y yo tomamos parte. Es indispensable que quienes sirven tengan un cambio de mente, que no tomen las formas del mundo, que se aferren a los valores que describe la Escritura. No hay una sola razón válida para menospreciar el trabajo en la iglesia y ser irresponsables. Aún en aquellos trabajos que nadie ve, aún en aquellos trabajos que nadie se imagina que hay detrás de algo pequeño que tú muestras a la iglesia, aún en eso la Escritura demanda nuestro máximo esfuerzo, aún cuando nadie lo agradezca, porque no lo hacemos para que la gente lo agradezca. Una mente renovada tomará el ejemplo de hombres y mujeres que dieron todo de sí en pro de la iglesia. El cambio en la vida del apóstol Pablo demuestra también un cambio de mente. Él ya no pensaba como el resto. Él se hizo cargo de sus responsabilidades ministeriales aún más allá de lo que debía hacer. Vemos al gran y famoso apóstol Pablo fabricando tiendas de campaña, trabajando con sus manos para sostener aún a los que estaban con él. Las responsabilidades van mucho más allá de lo que tu contrato ministerial pueda decir. Una mente renovada se gozará de servir a los demás. Una mente renovada verá en las responsabilidades ministeriales un gran privilegio que no le ha sido dado a todos. Una mente renovada va a buscar siempre dar más de sí. Todos tenemos más capacidad de la que creemos que tenemos. El Señor nos ha dado diversos dones a ti y a mí, y hay muchos de ellos que aún nos falta por descubrir. Y no los podemos descubrir si no nos ponemos a trabajar, si no somos responsables en el ministerio que el Señor nos ha dado. Finalmente, debemos mostrar un cambio en nuestra forma de pensar, tomando con seriedad nuestra relación con Dios. A pesar de que somos ministros del Señor, experimentamos constantes altibajos en nuestra relación con el Señor, constantes retrocesos en nuestra relación con Dios. Es nuestra queja de siempre y nuestra echarnos de cabeza a nosotros mismos cuando decimos que
me va súper bien y he tenido momentos muy hermosos con Dios, pero de pronto ya no tengo nada. Nosotros constantemente hacemos promesas al Señor cuando nos sentimos en el clímax de la relación con Dios de jamás voy a volver atrás y jamás voy a volver a dejar el tiempo contigo y es que es tan hermoso y etcétera. Y pasa el tiempo y regresamos a nada. Hacemos promesas que terminamos no cumpliendo. Llega el momento en que dejamos que esa relación con nuestro Señor se enfríe. Y como en toda relación sin esfuerzo y comunicación, cada vez habrá mayor dificultad para entablar una buena conversación con Dios. A medida que nosotros nos alejamos y nos enfriamos en la relación con Dios, no vamos a sentir esa explosión a la primera. Debemos buscar estar en constante relación con Dios y cuidarla, ser responsables también en ello. Las tareas, las responsabilidades ministeriales, el sueño, las amistades, todo obtiene su momento de ser la bendita prioridad. Cualquiera de estas y más actividades han llegado a desplazar al último lugar nuestro tiempo con Dios. Y claro, podemos platicar con Dios en cualquier momento, pero pasar un tiempo de calidad con Él es indispensable para la vida. El problema es que nuestra mente no ha sido renovada con respecto a la importancia que tiene nuestra relación con Dios. Es tan fácil afanarnos, planear sin consultar al mismísimo dueño de la obra, pretender agradarle con grandes esfuerzos sin siquiera asegurarnos que sea su voluntad. Reyes, sacerdotes, el mismo Hijo de Dios destinaban tiempo para hablar con su Creador. La clave de los éxitos de David sabemos que fue su relación con Dios. La clave sigue siendo Dios. Por sobre toda preparación y conocimiento que podamos obtener a lo largo de nuestra vida, la clave sigue siendo Dios. Una mente que no ha tomado la forma del mundo dejará en segundo término los esfuerzos sobrehumanos, aquellos esfuerzos que te dejan sin dormir, aquellos esfuerzos que te dejan sin desayunar o comer. Vamos a dejarlo de lado cuando nuestra mente sea renovada. Vamos a dejar de lado también nuestro bagaje gigantesco de títulos y trayectoria, y sabremos reconocer que sin Dios los derroches de energía y dinero quedan donde comenzaron, no avanzan a ninguna parte. Sin duda el trabajo en la iglesia es demandante, mas nuestra primera responsabilidad es nuestra relación con Dios. Un pastor, maestro, diácono, cualquier creyente jamás podrá realizar su encomienda con eficacia sin una correcta relación con Dios. Por más que nos preparemos, por más títulos que tengamos, si no estamos en una relación con Dios buena, no vamos a poder dar los mejores resultados. Dios ha decidido encomendarnos un trabajo que sin Él no podríamos realizar en lo más mínimo. Fallaríamos rotundamente sin su guía. Y si has fallado, si te has dado cuenta, si te has dado topes en la cabeza por no hacer las cosas bien, si te has decepcionado a ti mismo, no sigas por ese camino. Pide a Dios que renueve tu mente, que quite de ti toda apatía o menosprecio por el tiempo con Él. Santiago 1:5 afirma que Dios dará sabiduría a quien la pida, abundantemente y sin reproche. Si hoy te has dado cuenta de que tu mente no ha sido renovada y sigues viviendo bajo los estándares del mundo, pide a Dios sabiduría, pidamos a Dios sabiduría para desechar todo lo que no conviene y así poder renovar nuestra mente. Antes de que algo sea renovado, necesita primero que lo viejo sea desechado, que lo que no conviene se vaya. Recuerda que en la Escritura dice que se notaba en la expresión, se notaba en la gente cuando habían pasado tiempo con Dios. A nosotros también se nos nota bastante. Claro que que todos queremos conocer la voluntad de Dios, todos queremos saber qué es lo que Dios para mí, qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Todos anhelamos conocer aquella voluntad buena, agradable y perfecta. Pero sin un cambio de pensamiento, sin una transformación, no podremos reconocerla aunque la tengamos enfrente.
Para ir por el camino que Dios ha diseñado para ti, necesitas innegociablemente que tu mentalidad sea cambiada, que seas transformado, que seas diferente. Los primeros escritos sobre los cristianos dan fe de que su forma de vivir era suficiente para identificarlos, para saber que no eran del montón. Hoy en día sucede todo lo contrario. Aun cuando proclamamos y decimos que somos cristianos, pero no hemos tenido un cambio de mentalidad y por lo tanto de conducta, seguimos siendo uno más del montón, seguimos pareciéndonos al resto. Siempre es un buen momento para comenzar. Un corazón humilde sabe reconocer cuando ha fallado y no debemos quedarnos ahí, sino emprender la carrera, esforzarnos por diferenciarnos del resto, con mentes que piensan diferente, con vidas renovadas. La Iglesia del Señor clama por siervos íntegros, que no vivan como el mundo ostenta, sino que vivan bajo la guía del dueño de la Iglesia. La Iglesia de Cristo clama por siervos con mentes de pensamientos diferentes, por siervos renovados, por siervos que guíen por donde el Señor ha ordenado, no por los caminos deslumbrantes del mundo. Tú y yo y muchos otros fuimos llamados a realizar esta obra sublime, más trascendente que cualquier otra en el mundo. Esto debería quebrantar nuestros corazones y postrar nuestras vidas enteras a los pies de nuestro Creador. La encomienda que nos ha sido dada a ti y a mí no es cualquier cosa. No necesitas solamente prepararte en el seminario y listo, ya puedes pastorear una iglesia. Para nada, se necesita de un cambio de mente. Constantemente, a lo largo de la vida, tengas los años que tengas, el mundo ha ejercido cierta presión sobre ti, ha querido meter ciertos pensamientos en tu cabeza y tal vez algunos se han quedado, tal vez otros no, pero debemos decidirnos a cambiar, a tener mentes renovadas, a dejar que el Señor quite de nosotros todo aquello que no va acorde a los pensamientos de Él. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener buenas relaciones con los demás, a tener como prioridad también las responsabilidades ministeriales y en el primer punto de la lista, la relación con Dios. No debemos quitar de la lista ninguno de estos aspectos, hermanos. De verdad que cada uno de nosotros sabemos cómo está la situación de la iglesia, cuán decadente está, pero solamente con siervos preparados, pero con mente renovadas, las cosas podrán cambiar por la gracia de Dios, pero Dios quiere usarnos a nosotros. Señor, en esta mañana te queremos rogar, Padre Santo, que tú nos ayudes a que nuestra